siervos que queremos honrarle y queremos obedecerle. Padre Santo, Padre bueno, en el día de hoy te damos muchas gracias por estar de nuevo delante de tu divina presencia, ya que tú nos guías, nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ya que tú, Señor, estás presente para ayudarnos, Señor, porque solo tú eres nuestro gran maestro, solo tú eres nuestro Señor, que nos insta a enseñar, a educar al pueblo. Y también, Señor, nos instas a nosotros también estudiar, aprender cada día más y más, para poder llevar tu mensaje, Señor, por todo el mundo, a todo lugar donde quiera que estemos. Nuestro tema deberá ser únicamente tu santa, bendita y gloriosa palabra. Padre, grande eres bueno, eres Dios de toda misericordia y de toda bondad. Tu pueblo te alaba, Señor. Todos entregamos esta mañana y esta enseñanza en tus manos, Padre. Oramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el día de hoy voy a enseñarles Jesús, el gran maestro. Seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo porque Él es la razón de nuestro existir. Él es la razón de que estemos aquí, para llevar su mensaje, para que la gente lo conozca más y más, para que conozcan todas las facetas de su vida, aún las cosas más pequeñas, aunque Él es el más grande. Él es el Dios eterno, Él es el Dios maravilloso, Él es el Rey fuerte, Él es el Rey que nos guía, Él es el Rey que nos da la victoria. Por eso el Señor ha determinado que estas enseñanzas sean para que a cada rincón de nuestro corazón sea lleno, absolutamente y totalmente lleno de todo lo que es la palabra de nuestro Señor. Padre, muchas gracias, Dios, porque tú eres el que nos enseñas, el que nos instruyes y el que nos guía, Señor. Hoy queremos destacar a tu Hijo como ese gran maestro, como ese Dios humanado que vino a cumplir esa misión, que nunca fue reacio y que siempre estuvo dispuesto para lo que tú lo mandaras, para lo que tú le ordenaras. Bendito y santo Dios. Vamos a buscar en las Biblias del 23 al 24. Dice así la palabra del Señor, Mateo 4, del 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El tema de la instrucción de Jesús es uno de los más fascinantes en el campo de la educación cristiana, puesto que la enseñanza de nuestro Maestro impactó y sigue impactando la vida, yo diría, no solo de los cristianos, sino de todos aquellos que han tenido y tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestro Señor. Él es el que nos enseña para nosotros luego transmitir, para nosotros luego enseñar, porque de eso se trata, de que aprendamos bien sus enseñanzas para no tener temor de ir a enseñar, de abrir nuestra boca, de tener esos miedos y esas inseguridades, sino de sentirnos muy seguros. Por eso es que Él nos manda a escudriñar las Escrituras, porque escudriñarlas no es leerlas por leerlas, escudriñarlas es meterse uno allá aún de nariz, hay que olerla, hay que saborearla, hay que gustarla, hay que mirarla, hay que entenderla, hay que pedir revelación. Así es. Y así es que yo quiero que entiendan mi palabra y que les llegue a ustedes. Que no tengan dudas, que lo que se dice acá es la verdad, que Dios nunca les va a mentir.
Bueno, entonces aquí tenemos de que ya Él nos enseña para que nosotros también transmitamos las enseñanzas. Además, todo lo que hizo Jesús nos debe apasionar, nos debe motivar a realizarlo tal como Él también lo realizó y lo ejecutó. Por eso Él es el maestro por excelencia, porque Él no solamente enseñó, sino que actuó. O sea, Él conforme hablaba, así mismo vivía. Sus acciones eran acordes a lo que Él predicaba, y así tiene que ser. No hablar una cosa y hacer otra. No, tenemos que ser personas íntegras. La integridad en eso consiste, en que lo que usted esté expresando, lo esté viviendo. Por eso aquí no se puede parar cualquiera. Usted es sucio o sucia, no debe pisar este lugar. Este lugar es santo y este lugar es de ministración. No cualquiera puede venir a pisarlo porque eso es pisotearlo. Porque el Señor es santo, merece santidad. Por eso esos instrumentos tienen que pulirse, cada día examinarse. ¿Dónde tienen que corregir? ¿Cuáles son las zorrillas que todavía nos acompañan? Eso es lo que hay que mirar cada día. Auscultivamente, detalladamente, para que la palabra obre, para que la palabra cale internamente, cale profundamente en sus corazones. Eso es lo que yo quiero, que la vivan, que vivan la palabra, porque es la instrucción que ustedes tienen. ¿A dónde más se van a instruir? Si no es lo que leen, lo que está aquí, esa instrucción, es lo que yo necesito, que lo hagan, que la busquen, que la aprendan, que la vivan. Eso es necesario, que hagan ser buenos cristianos, productivos, y que yo me manifieste en cada uno de ustedes. Ya saben cuál es la fórmula: limpiar el camino de limpieza, camino de santidad, donde el Señor no se juega. El Señor no es un muñeco, el Señor no es para burlarse de Él, que todos se están dando cuenta. Somos muchos los que creemos que si Jesús lo hizo de tal o cual manera, nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo, porque por eso Él vino primero vino Él a dar la instrucción, a enseñar, para que nosotros miráramos que como hombre pudo vivir en santidad y en limpieza, que no hay disculpa, no hay disculpa. Si Él fue hombre también, y Él pudo llevar una vida de santidad. Él también pudo haberse contaminado, mas no lo hizo. Sabía la misión que tenía que cumplir. Tenía que ser perfecto en todo, absolutamente en todo. Por eso es el maestro por excelencia. Por eso todo lo que Él diga, háganlo, porque Él también lo vivió, porque Él también lo hizo. Es necesario que la educación cristiana que se imparte en la iglesia haga posible que el mensaje de Jesús se transmita de una manera clara y pertinente. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir el mensaje de una manera clara y pertinente, en el momento oportuno, en el momento adecuado. La pregunta es: ¿Jesús a qué vino? Todos sabemos, vino a salvarnos, pero Él también vino a enseñar. Todos los que escribieron los evangelios, ¿cómo iniciaban los evangelios? Hablando de la actividad informativa, de todo lo que venía Jesús a hacer. ¿Cómo hablaban en los evangelios de Jesús? De las enseñanzas. Ese fue el inicio que ellos le dieron a los evangelios, la instrucción que traía Jesús. Él fue un maestro reconocido,
Él viajaba de ciudad en ciudad junto con los discípulos. Y él sabemos que los discípulos se estaban capacitando al lado del maestro. Y él fue recibiendo aprecio, fue recibiendo admiración, porque ustedes saben cómo predicaba él. Y debemos recordar que yo les enseñé que él comenzó en donde, en Galilea. El ministerio él lo comenzó en Galilea, no sé si recuerdan de esa enseñanza. Y él luego también bajó a Judea, porque él también tenía que ir a Jerusalén. El pueblo le reconocía esa gran capacidad comunicativa, que cuantos lo quisiéramos, porque Jesús no tenía que ponerse pues a memorizar ni 20 y 30 horas como hace uno a tratar de explicar algo. No, a él le surgía, le brotaba. Por eso lo estamos destacando y como maestro, porque él tenía una forma, mucha facilidad de comunicarse. Y él afirmaba su enseñanza con las personas desposeídas. Nosotros bien sabemos quiénes eran los que seguían a Jesús. Los de la sociedad marginada. La gente más humilde era la que estaba más dispuesta a escucharlo. En Marcos 1, del 21 al 22 dice que entraron en Cafarnaúm. ¿Quiénes entraron allí? El maestro con los discípulos. Y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, era fascinante en la forma que él predicaba. Y es que hay que entender otra cosa. Él no solamente hablaba por hablar, él estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esa predicación tenía que impactar, no iba a ser igual que los otros. ¿Por qué? Porque él traía toda la autoridad del Padre. De igual manera, los evangelios finalizan con relatos de ¿qué? De exhortación. La palabra de Dios siempre nos está exhortando, nos está amonestando. ¿Qué es exhortando? Él nos está animando a que cambiemos. Ya la amonestación es una palabra un poco más fuerte, pero la palabra siempre se trata de ello. Por eso hay personas que rehúsan leerla, porque dicen, no, es que me está molestando, es que esto como que me está dando muy duro. Y eso es lo que el Señor necesita. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos. Ese es el objetivo de que nosotros estudiemos la Escritura, el cambio, ese cambio que se produzca de adentro hacia afuera. El Señor también dejó, el Señor Jesús, en los evangelios dice que cuando Él se iba a elevar, cuando iba a subir al cielo, cuando Él se les aparece, y Él iba a subir, ¿qué hace Él? Encargarles. Él les dio la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Ya todos la sabemos, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles, o sea, Él les dejó esa comisión, y enseñándoles, por eso la enseñanza del día de hoy nos llega, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gran promesa nos dejó el Señor. Y debemos esperarla, ¿sí? Y debemos apropiarnos de Él y saber que sí, que es real que Él vive en nosotros hasta el fin del mundo, aunque a veces nos sintamos derrotados, desanimados, a veces nos sentimos solos, a veces surgen preocupaciones y uno no entiende el por qué. ¿No han visto que a veces tratan como de incomodarlo a uno, como que le traen pensamientos tan negativos, cuando el Señor dice, es que yo estoy aquí, y pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues si Dios lo permite es porque lo necesitamos, pasar por tramos de la vida difíciles, duros, donde vamos a adquirir grandes enseñanzas. La enseñanza de Jesús debe ser un derrotero que ayude al maestro actual, o sea, el maestro actual debe copiar, debe imitar el estilo de Jesús, debe adoptar la autoridad. Ya sabemos que para tener esa autoridad debe tener mucha comunión con el Señor. Y también el que enseñe debe de vivir en coherencia, como nos decía el Señor ahora. Si usted no es coherente con lo que habla y con lo que practica, mejor no enseñe. Si usted no se siente capacitado de enseñar, porque dice, yo no vivo esta palabra, es mejor no enseñarla. ¿Por qué? Para que no pase vergüenzas. No sea que el Señor le diga, usted no lo hace o no lo va a hacer. Eso da más vergüenza. Es mejor primero
sanear. Es peor primero estar bien con el Padre para poder ser ese siervo útil. Y yo diría que nos urge esa necesidad de estar bien, porque es que el tiempo pasa muy rápido y no debemos de estar desaprovechando el tiempo, sino todo lo contrario. Debemos de estar capacitándonos y ya, trabajando en la medida que va transcurriendo el tiempo. Bien sabemos que podemos ir haciéndolo y aprovechar ese tiempo al máximo, porque bien sabemos que ya la venida de Jesús está muy cerca, que hay muchas almas perdidas, que en estas festividades sí que más le duele a uno el corazón, de ver la gente en problemas, de ver los borrachos que ya salen a pelear a las calles, de que ya hay tragedias en las casas, que hay hombres celosos, que hay mujeres celosas. Mejor dicho, estos tiempos se presentan y se prestan para todo tipo de problemas. Nosotros como creyentes que estamos en las casas, nos duele ver esa situación. Uno empieza, Señor, qué dolor esto, qué bueno que ellos supieran, ayúdalos, oh Dios, que quieran aprender de tu palabra, porque están andando en ceguera. Y ese es un dolor muy grande, de saber que la gente anda perdida, de que si esas almas se pierden, ¿cuántos van a morir ahora en estas festividades? Eso póngale la firma, que son muchas las personas que parten a la eternidad. ¿Cuál es el dolor del Señor? Y vernos a nosotros dormidos que no hacemos nada para que esas almas también lleguen a los pies de Cristo. Y que la labor de nosotros no es tan horrible ni tan difícil, es solamente compartir. Si no tiene mucha palabra, puede compartir el testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, los cambios que ha hecho en su familia, o los cambios que usted ha visto que ha hecho en otras personas. Todo eso, atestiguar de Dios, anima y provoca de que la gente se acerque al Señor, que la gente se dé cuenta que aquí estamos de transeúntes, de pasajeros, que aquí ya en cualquier momento partimos a la eternidad, y que lo más tremendo es que nosotros no sabemos cuándo, porque es que aquí nadie puede decir tiene la vida comprada, ni el que recién nace, porque se puede morir en días, se puede morir en meses, o puede vivir 80, 90 años, nadie lo sabe. Entonces eso es lo más desconcertante. Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que esperamos la muerte, pero no sabemos cuándo. Entonces debemos apurarnos, debemos animarnos, debemos coger estas enseñanzas y hacerlas rema y ponerlas en práctica. La gente reconocía no solamente la autoridad moral de Jesús, sino las virtudes éticas de las enseñanzas. Por eso eran apreciadas y también por su gran capacidad de comunicación. Miren que él tenía algo tan especial que aunque comenzó con ese grupo pequeño, llegaron a seguirlo de 4.000 a 5.000 personas. ¿Recuerdan cuando él hizo la multiplicación de los panes? Multitudes. Vemos bien que entonces, así nosotros veamos que somos poquitos, pero ahora estamos en preparación para tomar esa autoridad, para ahorita aprender más cómo es que debemos enseñar y pedirle al Señor que lo hagamos con autoridad y que empiece la gente a sumarse, porque esa gente también va a ir a llevar el mensaje. Vamos a mirar los lugares establecidos para enseñar. ¿Sería que el Señor Jesús tendría un solo lugar de enseñanza? No, el Señor Jesús recorría pueblos, aldeas, ciudades, predicaba en el mar, en la orilla del mar, predicaba en la vera de los caminos, predicaba en las sinagogas, predicaba en las barcas, donde él quisiera, donde él tuviera la oportunidad, inmediatamente él predicaba, aún en las casas, donde lo invitaban, en su propia casa también. Hay que ver cuando los discípulos lo seguían: maestro, ¿dónde moras? Ven, sígueme. Y los llevaba allá y eran pláticas de noches enteras de puras enseñanzas bíblicas. Jesús viajaba de un lugar a otro y hay que ver el sacrificio que él hacía. Él no tenía la comodidad que tenemos nosotros. Nosotros nos estamos tuyendo porque nosotros tenemos automóviles, buses, tranvías, tenemos el metro. Si va a viajar lejos hay un avión que lo lleva en horas. También puede viajar en barco. Hemos dicho, súper bueno el transporte para nosotros. Ellos no, ellos tenían que caminar prácticamente a pie. Jesús iba a pie, miren, cuando ellos llegaban, porque les lavaban los pies, porque llegaban empolvados de esos caminos polvorientos,
como ellos usaban eran sandalias, donde llegaban estaba allí la poncherita para lavar los pies, porque siempre era recorrido a pie. Miren el sacrificio que ellos hacían. Tenemos que estar muy agradecidos. Jesús escogió primero la ciudad de Galilea para comenzar la misión. Él allí ya había sembrado la semilla. Era el terreno apto para él empezar con sus predicaciones. En las sinagogas eran lugares o instituciones muy importantes para la vida judía. Allí que se enseñaba la Torá, se enseñaban las leyes del Señor, se enseñaba la ley antigua, la de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Y Jesús predicaba también un mensaje de amor. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Todo lo que Jesús predicó era basado en ¿qué? En la Torá, que era o es el Antiguo Testamento, que la Torá todavía es vigente para los judaizantes, porque ellos todavía no han aceptado el Nuevo Testamento. Las sinagogas eran tenidas como universidades religiosas populares. Allí si alguien tenía una enseñanza, alguien se preparaba muy bien en el tema de la ley, inmediatamente podía llegar a la sinagoga, pedir el permiso de dar una enseñanza bíblica o una enseñanza de acuerdo a los pergaminos, de acuerdo a las escrituras. Todo el que tuviera la enseñanza podía ir y tenía la facilidad. Claro que tendría que ser una persona reconocida de que si era un maestro, que tenía las facilidades para la enseñanza. Entonces miremos que allí había una oportunidad y se ofrecía esa oportunidad para hablar. Después de las enseñanzas había un tiempo de ¿qué? De discusión, había un tiempo de preguntas, había un tiempo donde las personas podían decir, yo no entendí esta parte, ¿me la puede explicar? Eso es bueno porque a veces donde hay mucha interrupción, pues se van preguntas y respuestas, el mensaje no se da. Es mejor después, si quedan las dudas, sí, yo quiero conocer más, entonces preguntar. Ellos tenían esa posibilidad. Allí en la sinagoga se presentaban esas nuevas enseñanzas y lo más maravilloso es que había en todos los pueblos de Palestina una sinagoga. Es más, donde hayan congregaciones judías grandes en pueblos extranjeros, ellos lo mismo que hacen es constituir sinagogas, ellos las edifican. Por ejemplo, en Colombia hay 5 sinagogas judías. Si usted va a la costa, a Cartagena o a Barranquilla, usted quiere ir a conocer una sinagoga judía, le dan permiso para entrar. Tiene que lavarse los pies, sí, hay ciertos rituales, pero sí le permiten. En Bogotá hay sinagogas judías y en Medellín también. Yo creo que en Bogotá hay 2 y las otras 3 están repartidas en diferentes ciudades. Porque es que para ellos, sobre todo el judaizante, ellos son muy religiosos. Así ellos no cumplan las leyes, porque yo he conocido judíos que ellos se casan, se divorcian. Aún hay judíos que se están casando con personas de otras naciones, mujeres que no son judías, están desobedeciendo. Pero eso sí, los va a ver usted muy religiosamente cumpliendo el sabbat. Sagrado para ellos, y las fiestas judías son sagradas. Entonces no podemos volvernos ese tipo de religiosos. Para el Señor lo más importante es vivir la palabra, no tener esa apariencia, ni esos ritos. Él prefiere que no hayan rituales, pero que el ritual sea el de nuestro corazón, contrito y humillado delante de Él. Jesús es reconocido como Rabí. En Juan 1:38 nos dice la palabra del Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí. O sea, le dieron ese título. Lo reconocían como ese maestro, como ese hombre que llevaba las enseñanzas. Y también le preguntaron, ¿dónde moras? La palabra rabí se refiere a una persona de gran reconocimiento, o sea, el rabí no lo recibe cualquier persona, sino una persona que fuera muy destacada, una persona muy erudita, una persona de mucho conocimiento en las escrituras. Ese merecía recibir el título de rabí. Mire que muchos maestros de la ley también recibieron el título de rabí, ¿sí?
pero ellos nunca se pudieron comparar con Jesús, porque Jesús los superaba las enseñanzas. Miren que Jesús muchas veces les corrigió, porque ellos también cometían muchos errores en la enseñanza de las Escrituras. Eran muy estrictos y muy religiosos, pero como les decía Jesús a los discípulos, los pueden escuchar, pueden aprender de sus enseñanzas, pero no hagan como ellos hacen. Desafortunadamente, había siempre mucho encontrón, que yo quisiera dedicar, si Dios quiere, la próxima semana, otra enseñanza a mirar todos esos roces que se suscitaron entre Jesús y los escribas y fariseos. También es muy bueno dedicar un tiempo a esa enseñanza, ya que estamos hablando de ello. El primer título de los contemporáneos que le dan a Jesús es el de maestro o rabí. Rabí es una palabra en griego, también rabino. Ustedes han oído, ¿cierto? La predicación de tal rabino. Ese es un judío, es un maestro que es catalogado como una persona que puede enseñar las Escrituras. Las gentes los bautizaban así porque se quedaban admirados de sus enseñanzas, sobre todo a Jesús, que era el que más causaba admiración. Con este título de respeto se dirigían casi todo el mundo a Jesús, no solo los discípulos. Aún los escribas y fariseos le decían rabí, rabí, maestro, maestro tal cosa, maestro, porque ellos sí que preguntaban. ¿Quiénes más le decían maestro o rabí a Jesús? Los más cercanos, los más íntimos, los más allegados a Jesús. Pero lo más extraño es que le daban un título que Jesús nunca había sacado. Miren ustedes, cuando Jesús fue a una universidad y se graduó de maestro, y lo reconocían como maestro, pero Jesús no tuvo dinero porque se habían escuelas que eran costosas para ir a aprender. Jesús no tuvo esa oportunidad, y yo diría, no tanto la oportunidad, sino que no tuvo el poder económico, ¿sí?, para ir a registrarse en una escuela de esas. Pero es que él no lo necesitó, Jesús no lo necesitó. Miren, le daban el título aunque él no lo hubiera adquirido, porque él se destacaba como ese buen maestro. La sabiduría de Jesús se destacaba. ¿De dónde aprendió la sabiduría? Como Juan Bautista, que también fue un hombre muy sabio, pues de las Escrituras. Ellos no dejaban de leer los pergaminos. Jesús decía, páseme en el rollo. El rollo era lo que para nosotros hoy son las Escrituras. Jesús aceptaba con normalidad que le dijeran maestro. Es más, él decía, ¿sí? Él decía, no es el discípulo mayor que el maestro, ¿sí? También, ¿qué les dijo? Cuando él iba a cenar, cuando iba a celebrar la Pascua, Jesús les dijo a los discípulos, cuando los discípulos le preguntan, maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Él les dice, vayan, y ese hombre que entra por la ciudad con un cántaro, díganle que el maestro va a celebrar la Pascua en la casa de él. Maravilloso. Ya él del cántaro sabía quién era el maestro, y ya Jesús sabía que allá se iba a celebrar esa ceremonia. Él mismo se ponía el título, él mismo se lo adjudicaba. Es más, él decía, no llamen a nadie más maestro, no le digan a otro maestro, es que yo soy vuestro maestro. Él era y es el maestro de maestros. Solamente trató de quitar esta palabra de maestro, pero ¿en qué ocasión? En las ocasiones en que el decir maestro llenaba de orgullo a la gente. Por eso era que él en la palabra decía, Mateo 23, 7, 8, está escrito, está plasmado, dice, ved cómo a los fariseos les gusta ser llamados rabí por los hombres, pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Entonces, él no aceptaba ese título para estos judíos de las leyes, para los letrados, para los fariseos, que eran los que sabían tanto de la ley. Entonces, Jesús no permitía que sus discípulos les dijeran rabí. Bueno, hay que aceptar porque es Jesús el que lo dice. Jesús de Nazaret era un maestro que enseñaba tanto a multitudes como individualmente.
Si usted se hubiera encontrado solo como lo hizo él con la samaritana, él no tuvo ningún problema en enseñarle que él era Dios, que él venía a traer la salvación, que la salvación venía de los judíos. Le habló de la vida de ella personal, de su vida íntima. Él absolutamente le habló de todo esto. No tuvo problema. ¿Por qué? Porque para él esa alma era importante. También respondía que a los reclamos, cuando la gente le reclamaba, la gente culta, la adinerada, a ellos también les ponía cuidado. Él no menospreció a nadie para atenderlo. Tampoco desechó los clamores de las personas enfermas, de las personas marginadas, de las personas oprimidas. Esas eran antes las que lo seguían. Ahí tenía él siempre una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de exhortación o una palabra de libertad o una palabra de liberación, ¿sí? De expulsión de demonios, porque así era Jesús. Los encuentros con él eran de esa manera. Usted no sabía cómo iba a reaccionar, pero algo hacía por la persona. El verbo elocuente y las palabras sobrias están al servicio de la gente en necesidad, aunque el Señor siempre se expresaba con palabras muy sencillas. Su lenguaje no era complicado, y no hay nada más horrible que escuchar un sermón donde usted tenga que ir a buscar las palabras al diccionario y usted diga qué fue lo que dijo, y a lo mejor salgan por ahí. Hay anécdotas muy buenas de personas que han escuchado palabras muy raras que nunca las han escuchado y totalmente han distorsionado las escrituras. Entonces Jesús se hacía entender de todos, del iletrado y del más ilustre. Esa es una virtud y una cualidad muy grande de un maestro excelente. El Señor Jesús no tenía problema de hablarle a los más humildes, a los iletrados, como a los doctores de la ley, como a los sacerdotes, a los religiosos, a quien fueran, no tenía problema. Y otra cosa era que tampoco tenía ningún problema en amonestar duro, dar palabra fuerte cuando había que hacerlo. En la sociedad judía, para transmitir estas enseñanzas de forma efectiva, Jesús usaba muchas maneras. Él usaba el drama, ¿sí? Él ponía dramatizaciones. Él también exageraciones. Las exageraciones son hipérboles, pero para el que no entienda que es una hipérbole, es una exageración. El humor, también usaba el humor. La imaginación era tremenda en este maestro. Él mantenía la audiencia atenta. Allá la gente no se dormía, no, porque él capturaba la atención, porque lo que él predicaba, lo que él enseñaba, era algo que impactaba. Siempre había una enseñanza nueva. Él también usaba muchas figuras literarias y retóricas, por eso era que se enriquecían los mensajes del Señor Jesús. Él les llegó a decir un día, para tratar duro a los fariseos y a los escribas, que ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Pues ellos ya sabían que les estaba dando duro, ¿sí? Pero esto es la ocasión hasta de risa, porque si uno se imagina cómo es colar un mosco y cómo es tragar un camello, pues usted le da risa. A mucha gente le ha producido risa, a otros les producía enojo, ¿sí? Al que le daba duro, al que le golpeaba. Bien sabemos que la palabra es como un yunque que golpea la roca, ¿sí? Así era Jesús cuando él hablaba. A cada uno le tocaba su porción, lo que le correspondía, cada uno ya sabía qué era lo que sentía. La perspectiva de la enseñanza. ¿Por qué se enseña? ¿De dónde viene la enseñanza? El deber de enseñar se obtiene ¿de quién? Pues de los mandatos divinos. Todos los que hemos leído el Antiguo Testamento recordamos cómo el Padre hacía que se escribieran todas estas enseñanzas, y el Deuteronomio 11, del 18 al 20, contiene unas instrucciones muy interesantes para quienes, estrictamente y directamente para los padres de familia. Él que les decía, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones, ¿sí? No las dejen aquí, bájenlas acá, porque solo aquí van a hacer efecto. En vuestra alma, las ataréis como señal en vuestras manos, imagínense,
para cuando usted fuera a hacer algo, a robar, a golpear, a pelear o a hacer algo inmundo con sus manos, entonces ahí estaba escrito. Nosotros porque no somos judíos, pero verdaderamente así debería ser, para recordar, porque somos oidores olvidadizos. Vamos a hacer algo malo, estiramos la mano, ahí está la palabra del Señor, nos vamos a controlar, nos vamos a detener, porque algo nos está recordando. Aún más él decía, serán entre vuestros frontales. Mire que ellos cargan unas cajitas como con unas tarjeticas, ahí están escritos como los que carga mi hermana Luceli, que para dar la palabrita, él nos saca el cartoncito, el papelito, vea la promesita, exactamente, ella la tiene en el bolso, pero ellos lo tenían aquí, acá, se los colgaban por todas partes porque el Señor era mandato del Señor y era para los papás. Le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, oiga, cuando se sienten en la casa, ningún otro tema de conversación, no me interesa sino que hablen de mí. Miren ustedes, por eso es que hoy, como las mamás no están en las casas, porque están trabajando, entonces las abuelas están desempeñando esa labor, porque están cumpliendo la palabra del Señor. Dice, hablen de ellas cuando te sientes en la casa, cuando andes en el camino. Miren lo importante. Si esto hiciéramos, vea, volábamos. No tendríamos que estudiar la palabra, porque ya la hubiéramos bajado al corazón y la estaríamos practicando en su totalidad. Oigan, y cuando aún se acuesten, ustedes pueden creer esto, entonces pónganla allá, pónganla al frente, en vez del padre, pónganla al frente de la cama. Está acostado, voy a hacer letrota de allá y le entre. Cuando te levantes, todo momento, las escribirás en los postes de tu casa. Cuando eso habían postes, porque eran casas diferentes. Ahora en los muros, aquí hay muchos muros donde ponerlas. Y en las puertas. ¿A dónde quieren más? ¿Ah? Mejor dicho, nos debemos saturar de la palabra. Y esto solamente fue para los padres. Hay que ver las recomendaciones que también le dio a los sacerdotes. Los sacerdotes también tenían que instruir al pueblo. Los sacerdotes tenían que instruirse ellos, porque ellos sí que tenían que saber todo al pie de la letra. Ellos no podían fallar, nadie los podía reemplazar. Los sacerdotes no podían decirle a un levita, venga, haga las veces de sacerdote hoy. Ajá. Allá él tenía su función y todos eran, el primer sacerdote fue Aarón, y los descendientes, los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos, y de ahí en adelante todos los que son levitas son para un oficio destinado, ¿sí? El sacerdocio arónico. Unos fueron para el sacerdocio, los descendientes de Aarón. Otros levitas fueron para todo lo que era el tabernáculo, que el Señor decía, no pueden tocar esto, no pueden tocar aquello. Pero miren, la organización del Señor. Por eso las enseñanzas para cada uno tenían que ser concretas. También para quien también habían, o hay leyes, porque es que están escritas, para los gobernantes. Uy, los gobernantes sí que tendrían que saber palabra de Dios. Desafortunadamente en la actualidad los gobernantes cada día se alejan más, cada día prohíben más. Lo del Señor, lo de Dios, es obsoleto, es ridículo. Es como ver la ciudad de Medellín en el día de hoy. Ni siquiera figuras religiosas, hay demonios, y yo no sé los cristianos por qué no hicimos nada. O sea, nosotros, pues, uno solo no hace, una golondrina no hace ¿qué? No hace verano, una sola persona, una sola congregación. Pero digo, si somos tantos, hay gente muy representativa, donde hay iglesias, comunidades muy grandes, ¿por qué no protestaron? ¿Por qué? Ahí está, la libertad del culto. Pero nosotros no podemos aguantarnos. Eso a uno le hierve la sangre. A mí me ha hervido. No quisiera ir a descabezar el muñeco. Pero allá lo tienen pues como si fuera Dios. Entonces imagínense ustedes, ¿por qué? Porque los gobernantes se están dejando llevar mucho por los agoreros. Ellos visitan chamanes, ellos visitan brujos antes de coger cualquier puesto político. La gran mayoría. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso las leyes del Señor, porque quieren
¿Por qué no quieren en Estados Unidos que Trump se suba? Porque viene uno de la izquierda que se va a quitar todo lo que sea de Dios, el día de oración que decretó lo quitan, va con todo para las clínicas de aborto, va a apoyar matrimonios homosexuales, todo lo contrario a las leyes del Señor. Y todavía no nos hemos dado cuenta en la pugna que estamos viviendo, los que creemos y los que no creen. Entonces se va complicando. Y cada día es más difícil porque cada día sacan las leyes para frenarnos. Hasta la cárcel, si usted dice esto es discriminación, por tonterías, cosas leves, eso es discriminación. Se queda uno asustado. Entonces para allá vamos. Entonces miremos que también a los apóstoles Jesús antes de irse también le dijo: ustedes llevarán la gran comisión, ustedes enseñarán, ustedes bautizarán. Y después de los apóstoles ya llegó a nosotros, ¿sí? Que eso también se cumple, esta palabra es actual para nosotros. Usted no puede decir solo para los apóstoles, no. Nosotros tenemos la gran comisión. Pablo fue un hombre que yo no digo que se desesperó, sino que fue un hombre que obraba mucho, que actuaba, que no perdía el tiempo, que amaba tanto la palabra y la obra de Dios, que él constantemente, si él no podía ir a visitar esas iglesias que había fundado, él tenía que tenía que escribir cartas. Y él escribe a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí, miren cómo era el testimonio de Pablo, que hasta los oídos de Timoteo habían llegado. ¿Quién era Pablo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Timoteo, yo soy ejemplo de lo que usted ha oído. Usted, Timoteo, y sabemos que todos sabemos que Timoteo era un hombre joven, que pudieran haberlo menospreciado, porque en ese tiempo la gente, los doctores de la ley, los que llevan la palabra, era gente de edad. Aquí en este caso, Timoteo le descargan algo muy fuerte, un trabajo duro, como lo era que no solo prepararse él, sino preparar maestros, preparar obispos, preparar diáconos, llevar esa congregación donde él estaba, porque Pablo dejaba encargados, Timoteo era encargado de una congregación, entonces era fuerte, y esa cadena y ese eslabón no se podía romper. ¿Por qué? ¿Qué es el eslabón? Que esto es una continuidad, que conforme Timoteo recibía instrucción, él tenía que pasarla al pueblo y ese pueblo tenía que ser preparado como maestro para ir a instruir también a otros. Por eso es que también Pablo le dice que se tiene que fortalecer. ¿Cómo se tenía que fortalecer? En el poder de la fuerza de Dios. Esa es la única manera que nos podemos fortalecer para llevar la obra adelante, porque la obra de Dios es de mucha responsabilidad y no es nada fácil. Entonces allí Pablo le establece que un programa de preparación para obreros, así como Cristo preparó 12, ellos tenían que tomar y retomar este modelo para que también ellos fueran multiplicativos. Así es que la predicación tenía que continuar y tenía que continuar la sana enseñanza, porque también Pablo habló mucho de las amenazas que había, que iban a entrar lobos rapaces, o que iban a salir de las mismas congregaciones, hombres que no iban a perdonar al rebaño, ¿sí? Se iban a levantar lobos, que iban a dañar, que les iban a cambiar las bases que les habían dejado, la creencia en Jesús de la salvación, ¿sí? Y todo lo que ellos habían logrado, iban a venir personas, por eso tenían que estar muy, muy atentos, estar muy despiertos, tenían que estar trabajando con toda. Las escrituras nos impulsan a que al ministerio de la enseñanza. Nosotros como maestros debemos instruir cuidadosamente, porque uno ve personas dando consejos, uno ve personas que le dan una tristeza. Sobre todo en el YouTube se ve mucho hombres, mujeres muy mal preparados. Yo digo, es triste porque es que esto requiere estudio, requiere mucho estudio para no salir con herejías, para no dañar más el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya no sabe dónde está parado, ya no sabe qué camino coger. La gente tiene muchas ambivalencias, muchas dualidades. Las personas tienen unas creencias tan extrañas. Esta semana un joven me preguntaba,
Bueno, pero ¿cómo es posible que uno no pueda tomar trago? ¿Y cómo así? Y usted conoce la palabra, y digo, sí, yo estuve un año en una congregación cristiana. Y yo le dije, porque usted como que se extraña como que puede beber. Y dijo, pero es que Jesucristo pues no bebió. Él tomaba mucho vino. Y mire las tinajas de vino. Yo le dije, pues es que eso es costumbre en el pueblo judío tomar aperitivo para las comidas. Pero Jesús nunca, ahí no dice que él se emborrachó. Entonces vemos cómo siempre se están sacando disculpas. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque no hay maestros. No quiere decir que la carga de la enseñanza siempre sea de pastores, líderes, no. Todo el pueblo tiene la obligación de estudiar la palabra del Señor, porque no va a faltar quien le llegue y le diga, usted que es cristiano, usted que es cristiana, dígame aquí, yo no entiendo esto. Que al menos usted, si no lo sabe responder, tenga la fuente, sepa dónde consultar y no lo cojan pues como, ay, qué susto, qué es esto tan miedoso, ¿sí? No, que tengan siquiera una idea dónde se le puede sacar a la persona de la duda, porque es muy triste esto. Entonces los pasajes en las escrituras deben de estar muy bien cimentados, muy bien estudiados. Tenemos que también prestar mucha atención a nuestra integridad primero, la integridad de los que van a enseñar también, los métodos de enseñanza para instruir. ¿Sí? Ahí es que se requieren métodos, lógico que se requieren métodos, se requiere estudiar el lenguaje, se requiere estudiar el idioma, que muchas personas piensan que se da la palabra y si no conocen el significado de lo que van a hablar, súper difícil, porque entonces lo que están diciendo, el que lo oye va a captar es otra idea. Por eso es que uno es, esta palabra que es lo que significa, tiene que estar uno en esos conceptos demasiado claros. Consultar seguido, mantener el diccionario a la mano. ¿Cuáles fueron los métodos del Señor Jesús para las enseñanzas? De acuerdo a los estudiosos contemporáneos, la tercera parte de los fariseos y escribas enseñaban por medio de parábolas. Pero déjenme decirles que Jesús también utilizó este método. ¿Cuántas parábolas conocemos del Señor Jesús? Continuamente, y yo sé que ustedes saben la definición de parábola, ¿sí? Para los que no recuerdan, es tomar una historia de la vida real y traerla y acoplarla a una enseñanza, para que usted se instruya. Jesús usó muchas parábolas. Mire todas las que nos enseñó sobre el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabía cómo era el reino de los cielos. Es que lo espiritual, ¿quién lo puede discernir naturalmente? Nadie. Entonces tenía que coger y relacionar lo de la tierra para poder medio que la gente entendiera. Ustedes saben que muchas enseñanzas no las comprendían. Tenían que repetirles muchas veces porque no captaban qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús entonces tomaba y utilizaba las parábolas y a la gente le agradaba, porque es muy bueno, es un método muy ameno, cosa que a nosotros se nos dificulta. Hay personas que no ven, tienen ese don, para mí es un don y una cualidad. Hay personas, pero es que mire esta historia, vean, es como esto, ¿cierto? Y sacan la ilustración, y sacan la historia. Yo admiro eso porque es que no es fácil. Mire que Jesús, Él iba hablando, Él iba diciendo las parábolas con esa facilidad, con esa sencillez, y a la gente le calaba, y a la gente le agradaba, la gente se sentaba a escucharlo. Por eso lo seguían, ¿sí? Porque a la gente también le agrada que las enseñanzas sean como que a usted le forjen imágenes, como que usted pueda imaginarse lo que le están enseñando, ¿o no? Claro, que usted lo puede imaginar, usted lo puede idear, porque de lo contrario pues no le va a quedar nada de la enseñanza, no tiene como con qué relacionarlo, de dónde decirlo, para que le quede. Entonces por eso es bueno y por eso eran tan fructíferas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo judío
durante el periodo del Nuevo Testamento, no reinaba la especulación en las enseñanzas, ni abundaba tampoco filosofía griega, ni la palabrería seca, porque Jesús era el que se encargaba de la enseñanza. Entonces allá las enseñanzas no eran irracionales, todo lo contrario, eran fascinantes, ¿sí? La gente también estaba acostumbrada a participar, porque la gente comentaba, la gente decía, la gente preguntaba, ¿sí? Participaban. Ellos se instruían, ellos se educaban. Ellos participaban tanto de las enseñanzas de Jesús que prácticamente es como si se metieran en ellas. Ellos las vivían. Por eso la gente se arrepentía. Por eso la gente los seguía, porque se daban cuenta que mediante esas explicaciones y enseñanzas ellos podían cambiar total y completamente. Y eso es muy bueno. ¿Por qué va cambiando uno? Porque la palabra cala. Porque al inicio de la vida cristiana somos tan duros. Porque por un lado me dice, esta persona, ¿por qué era que no entiende? Uno puede decir, pero por eso no pasó uno también. ¿Cuántos nos dijeron, vea, usted está en pecado? ¿Por qué no se arregla? Eso es dureza del corazón. Eso es dureza. Pero cuando la palabra empieza a pegar, ¿usted qué hace? Usted ya empieza con aflicción de espíritu. Usted empieza con un corazón contrito y humillado, dice, es necesario arrepentirme. Tengo que cambiar. Yo no puedo seguir así. Algunas enseñanzas que Jesús da no se deben de tomar literalmente. Esto es muy grave. Es grave. Hay enseñanzas de Jesús que no se pueden tomar literales. Jesús les dio una enseñanza y se titula Ocasiones de caer. ¿Qué les decía el Señor? Si usted va a escandalizar a un niño, no lo haga. Es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje a lo profundo de la mar. Pero Él no está promoviendo el homicidio, el suicidio. Él no está promoviendo que usted se mate. Él lo está diciendo, vea, eso es tan grave, no lo hagan. Eso es terrible. O como también decía, si tu mano derecha es ocasión de pecar, córtatela. Es mejor que entres mocho, manco, como sea, al cielo que no al infierno completico. Pues al contrario, me están redando. Y el ojo, si el ojo. Sí, entonces el Señor les decía eso, y hay casos de que hay gente que ha tomado esta palabra literal. Por ahí hubo un hombre, y no muy lejos, colombiano, un colombiano que él era casado y él tuvo muchos problemas sexuales y la esposa lo dejó precisamente por eso. Cuando él se sintió tan abatido, dijo, yo me voy a quitar el problema de encima. Él cogió una cuchilla, un bisturí y se quitó todo su miembro viril, con testículos y todo. Y eso fue noticia en Colombia, no salió en las noticias. Y a él le preguntaban, él dijo, estoy feliz, me quité un problema de encima. Estoy feliz, ¿por qué? Porque la ocasión de pecar ya no vuelve. Porque este tormento que yo tenía, que me estaba destruyendo la vida, ya no vuelve. ¿Para qué más? Esto es mi felicidad. Para otros, un tonto, un loco, un tarado, un idiota, bueno, quién sabe.